y ahora también a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene algunos políticos chilenos encandilados. Durante su última cuenta pública, el presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó una dura crítica al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, advirtiendo sobre una deriva autoritaria que, según dijo, ha encandilado a algunos políticos chilenos. Ellos no nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. No le tienen miedo a un país como El Salvador. Le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Los chilenos no tienen dudas del perfil que quieren que tenga el próximo presidente de la nación austral. La mayoría esperan que reúna el estilo y la forma del jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele. Ese es el resultado de la última encuesta Plaza Pública que realiza el Centro de Análisis de Estudios de Mercados, CADEM. En el épico discurso que el presidente salvadoreño Nayib Bukele nos daba recientemente, hablaba de la razón por la cual hemos visto tantas críticas, tantos cuestionamientos, tantos ataques hacia sus políticos y su gobierno. Y nos hablaba de que hoy estos organismos internacionales, estos políticos que lo atacan, junto a sus medios de comunicación, le tienen miedo al poder del ejemplo, le tienen miedo al efecto dominó, y que países como El Salvador estén sirviendo para que el mundo entero abra los ojos y se dé cuenta de que, a pesar de que nos hayan intentado imponer todas estas políticas que no funcionan, estas políticas incoherentes, mientras señalaban al gobierno de El Salvador como una dictadura que tortura a los pobres jóvenes, hoy El Salvador tiene a sus ciudadanos contentos. Logró acabar con el problema que estos mismos organismos nos dijeron que no se podían resolver, y dejó evidenciado que Bukele tenía razón y que no deberíamos confiar en estos señores incompetentes que no le han dado solución a nuestros pueblos. Gobiernos que no solucionan nada. Bukele lo dijo claro. En El Salvador no había presidentes, había administradores del miedo. Miedo a salir, miedo al bus, miedo al hospital, miedo a llevar a tus hijos a las escuelas. Eso fue lo que le pasó a El Salvador durante años, y Bukele lo dijo claro. Vivíamos bajo la dictadura del miedo. No te mataban directamente. Te dejaban a merced de las pandillas, del sistema de salud podrido y del transporte dominado por el crimen. Y la comunidad internacional, muda. Pero ahora que El Salvador dejó de pedir permiso, se volvieron todos expertos en democracia. Ellos no nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país, pobre. No tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador. Le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Los periodistas solo son una de las herramientas que ellos tienen, no es la única. Pero su trabajo es hacer ver a los buenos como los malos y a los malos como los buenos. Bukele declaró: me tiene sin cuidado que me llamen dictador, porque lo que les molesta no es él. Es que su modelo funciona y no pide la bendición de George Soros, ni de la OEA, ni de nadie. El Salvador ya no busca el aplauso de la élite global y con ello se ha convertido ejemplo de cómo vencer y vivir sin miedo. Y este efecto dominó ya lo hemos comenzado a evidenciar. Cada vez más países, cada vez más líderes, cada vez más aspirantes a presidente manifiestan su agrado a las políticas de El Salvador. Estamos presenciando algo histórico. El mundo sigue el camino de El Salvador. ¿Quieren pruebas? En Argentina, Manuel Adorni anunció que los delincuentes ya no recibirán planes sociales, se les quitarán los celulares y trabajarán mientras cumplen su condena. En Ecuador, Noboa quiere construir cárceles en medio de la nada, como el CECOT. En Honduras se ha reforzado el estado de excepción. En República Dominicana, Abinader ha militarizado las calles y endurecido medidas para frenar el crimen. ¿No les suena todo esto demasiado familiar? Cada país lo adapta a su realidad, pero la raíz es la misma, el modelo Bukele contra el crimen. Van a este país y ven con sus propios ojos lo que ha hecho Bukele para liberar a los salvadoreños. ¿Cuáles son los líderes que más admira? ¿Sabes cuál aparece en primer lugar o no? Aparece Bukele y segundo aparece Milei. Hay una carrera por tratar de transformar al Bukele chileno. Porque frente a la incompetencia para resolver los problemas de la gente, cada día hay más que quieren que haya un Bukele en Chile. Tenemos ejemplos como el de Argentina. Javier Milei no solo ha aplicado políticas similares a las de El Salvador, sino que ha afianzado lazos con el presidente Bukele, considerando que está en esta lista de líderes que hoy apoyan las ideas de la libertad. Un poco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría,
desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. El gobierno de Javier Milei informó que la ministra está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador, que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien se ha convertido en una de las principales promotoras del modelo Bukele, poniéndolo en marcha en su país Argentina. En la Argentina liderada por Javier Milei, quien ha estrechado muy buenos lazos con el presidente salvadoreño y cuya filosofía el que las hace la paga, ahora estará muy influenciada por las políticas penitenciarias del presidente Nayib Bukele. Ahora los presos en Argentina tendrán que trabajar. Incluso grandes potencias como los Estados Unidos han puesto sus ojos en El Salvador y su modelo de seguridad, dándole su respaldo al presidente Nayib Bukele. Dicen que hemos puesto en prisión a miles, en realidad hemos liberado a millones. Me parece que puedo usar ese lema, es excelente. Pero la excusa que hemos visto desde esos gobiernos incompetentes, que siguen manifestando la misma narrativa progre, esa narrativa que le impone su agenda, esta agenda globalista, manifiestan que sin embargo, a pesar de los resultados, en El Salvador se están violando los derechos humanos y que esto es un peligro para la democracia. Y ahora también a la deriva autoritaria del gobierno de El Salvador, que tiene algunos políticos chilenos encandilados. Pero el ejemplo de El Salvador, el ejemplo del presidente Nayib Bukele ha ayudado para que los políticos cambien ese discurso blando, ese discurso tibio, y enfrenten la narrativa que los progres quieren imponer, siendo contundentes contra esta excusa de violación de derechos humanos que favorece a los criminales. ¿Le gusta el modelo Bukele a usted? Pero yo creo que han tenido un tremendo éxito. Sí, entraron a corregir, entraron a arreglar una serie de problemas institucionales que tenían en materia de seguridad. O sea, por ejemplo, hacer estas cárceles enormes donde a la gente la tienen en condiciones que, digamos, son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos de los presos. Mira, a mí no me interesa mucho el lloriqueo de las organizaciones de derechos humanos por los derechos humanos de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores, y le hacen la vida imposible a sus compatriotas. Y las declaraciones que acabamos de ver son justamente de un candidato a las próximas elecciones en Chile, Johannes Kaiser. Y esta es la razón por la que hemos visto a un Gabriel Boric tan nervioso, arremetiendo con las políticas del presidente Nayib Bukele, porque justamente en Chile, la oposición y gran parte de la población considera que las políticas de Bukele son un ejemplo a seguir. Hoy fuera la elección presidencial, ¿por quién votarías? ¿Por quién? Por Ucalele. ¿Qué Ucalele? El presidente de El Salvador. Ah, Bukele. Eso. Ukelele, ¿no? La cuestión. Ucalele. Muy buen sobrenombre y es tremendo que en Chile esta mujer, y estoy seguro que mucha más gente, votaría por un presidente de otro país, de Bukele. Pero también miren esto que es divertido. Este video llegó a Nayib Bukele y en su cuenta personal de Twitter publicó "Viva Ucalele". Esta tendencia de los chilenos a preferir a alguien como Bukele en el Palacio de la Moneda a partir de 2026 persiste desde el año pasado. Pues hace 5 meses el mismo estudio arrojó que 42% de los encuestados preferiría votar por alguien que se pareciera y que propusiera un plan de seguridad similar al del mandatario centroamericano. Si se comparan ambos estudios, separados solo por 5 meses, el interés por alguien como Bukele ha crecido 4 puntos al pasar de 42 a 46%. Además, Bukele tiene la imagen positiva más alta entre los chilenos. El mandatario goza en promedio de 80% de aceptación entre los electores australes, y ese es un número que no goza ninguna figura pública de izquierda ni de derecha en el país. Un número que además lapida al actual mandatario chileno Gabriel Boric, cuya desaprobación ronda el 65%. Y un dato bastante interesante que no se ha comentado por allí, y es que al parecer el ex comisionado para derechos humanos de El Salvador podría estar sumándose al equipo de asesores de Johannes Kaiser. Todo esto luego de las críticas de algunos medios de comunicación que decían que había abandonado el puesto, el cargo, porque no estaba conforme con las políticas de Bukele. Pero al parecer parece que este señor va a sumarse a expandir el modelo Bukele por otros países, y en este caso en Chile. Andrés Guzmán, que es la persona, fue el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador. Estamos en conversaciones con él para integrarlo en nuestros equipos
como asesor para que nos aconseje en lo que va a ser la transformación de todo nuestro sistema penal y de nuestro sistema de persecución para implementar las experiencias que hizo Bukele en El Salvador. Te voy a leer el titular y me lo complementáis tú, por favor, Johannes. Renuncia de excomisionado de Derechos Humanos de El Salvador se debe a presunta incorporación al equipo de candidato presidencial chileno. Este señor, ¿qué vendría a hacer en tu equipo? Este señor viene a transferir la experiencia que se hizo en El Salvador en materia carcelaria, pero no solamente en materia carcelaria, sino que también el uso de inteligencia artificial para la persecución del delito y todo lo que ha sido también el combate contra la corrupción en el sistema político, en el sistema judicial, en el sistema de fiscalía, es decir, las investigaciones y la persecución hacia lo que es la podredumbre institucional, que también la realizaron allá antes de poder tener éxito en el combate contra el crimen, tuvieron que combatir el crimen dentro del propio Estado. Antes de continuar les invito y les agradezco que dejen su like, un comentario ahí abajo. Esto ayuda para enfrentar la censura de YouTube que no le gusta promocionar este contenido. Necesitamos de su apoyo para conseguir más alcance y pueden hacerlo simplemente dejando un like, un comentario, es gratis. Pueden escribir cualquier cosa, saludos, un corazón, y de esta manera nos estarás apoyando para que lleguemos más lejos, ya saben. Y es que Chile hoy sirve para ejemplificar esta decadencia que han conseguido estos gobiernos que han comprado este discurso, el discurso de esta agenda progre. Con la llegada de Gabriel Boric, los chilenos consiguieron un gobierno que indulta criminales y castiga a las autoridades. Consiguieron un gobierno incoherente que está más interesado en arrodillarse ante esta agenda que resolver los problemas, atender las prioridades del país. Y justamente el presidente Nayib Bukele tiene otro épico discurso en el que pone como ejemplo a Chile y en el que habla de cómo estos países que se han arrodillado ante la agenda globalista decidieron cambiar el orden por el desorden, tratando de convencer que las cosas buenas son malas y que las malas son buenas. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica, era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora, un país tan pulcro, precioso como Chile. ¿Cómo está cayendo? La delincuencia por el camino que estamos siguiendo no nos va a ganar la partida. 13 homicidios de 5 personas fallecieron, fueron asesinadas. Un homicidio que ha ocurrido en la comuna de Estación Central. Hombre asesinado. 2 ciudadanos extranjeros fueron asesinados a disparos. Chile, donde está habiendo una ola de homicidios. En los primeros 4 días del año se han registrado 10 homicidios. Debemos a los chilenos y chilenas. Nos debe unir el bienestar común de Chile. ¿Y por qué como diputado votó en contra del Estado de excepción de la Araucanía, votó en contra de proteger a bomberos, votó en contra de la ley antisaqueo? Yo, presidente, no estoy disponible para seguir profundizando el patrón de violencia estatal contra quienes exigen dignidad. Y como presidente indultó delincuentes, entregó pensiones de gracia con recursos de todos los chilenos a violentistas del estallido social y vetaron la ley de usurpaciones. Ni el uno ni el otro ayudaron en la situación de inseguridad y en frenar la inmigración descontrolada. Siempre han velado por el bienestar de su ideología por sobre el de los chilenos. Ni a usted, ni al Frente Amplio, ni al Partido Comunista les interesa el bienestar de Chile. Cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales. Ejemplos como este tenemos justamente a Chile, donde le han quitado la autoridad a la policía. La verdad es que tengan un poquitito más de posibilidad de responder. Es que el fondo del carabinero está en inferioridad de fuerza hoy día. Pero por supuesto, si eso lo tenemos más que claro, está en inferioridad de fuerza. Y resulta que aquello que se ha aprobado en todo el mundo, acá en Chile, amerita un análisis, una estadística, un estudio, lo vamos a ver, no vaya a hacer cosas que... Oye, si no vamos a hacer cosas que la gente está desesperada, porque en cualquier lugar le pueden robar el auto, le pueden poner un balazo, te ponen un balazo para robarte unas zapatillas, un celular. ¿Hasta cuándo no le dicen a la gente que han destruido la capacidad de defensa de este país, la capacidad de seguridad de este país? Le han hecho pedazos. Para más remate dejaron entrar la basura de Latinoamérica. Y cuando nosotros levantamos el dedo y decíamos, oye, está quedando la escoba en Ecuador, está quedando la escoba en Perú con las mafias venezolanas, nos trataban de fascistas, de racistas, de xenófobos, de todo. Restringido está la propia Constitución para utilizar eso por los protocolos, por respaldo o no respaldo político, por las críticas que van a surgir. Yo voy a eso y lo profundizo un poco más, porque independientemente de aquel reglamento que se le entrega a los carabineros, en qué momento se puede utilizar la bola rap, en qué momento la pistola, en qué momento, no sé, esto o aquello, yo creo que el nivel de delincuencia que enfrentan hoy en día no amerita una bola rap.
No, porque el gallo que tengo al frente tiene una escopeta, tiene una pistola, tiene un arma hechiza. Este gobierno o hace lo que corresponde, y eso significa poner las lucas para empezar a reconstruir el músculo de seguridad del país, o no tenemos cómo salvarnos. Bajo el discurso de los derechos humanos, ahora a los carabineros les cuesta más enfrentarse al crimen. Se la ponen cada vez más difícil, algo que por supuesto a los que beneficia es a los delincuentes. Hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía. Ejemplos de este, tenemos a Gustavo Petro, un gobernante que le paga a los criminales para que no maten. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar. Hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes. Ejemplos como este tenemos a Europa. En Francia, estos gobiernos progres han abierto salas de consumo seguro para que aquellos señores que tienen problemas con las sustancias reciban sustancias gratuitas. El problema es que hay alcaldías como la de París que abren salas de consumo supervisado. Volviendo a eso, ¿saben cuánto cuesta una sala de consumo? Son 100 millones a 120 millones. Algo que le cuesta dinero a los contribuyentes y que es como les decía, esto no es una prioridad para el pueblo, pero el gobierno decide invertir el dinero en esto. Y justamente en Francia, donde también podemos escuchar a este periodista, que se pregunta por qué razón no aplican las políticas de Bukele. Hay un momento en que tendremos que decirnos las cosas para imaginar soluciones. Francia, como les decía Eric Revel hace un rato, puede convertirse en un narcoestado. Francia se ha convertido en un narcoestado. Vas a Marsella con Castellán, en Grenoble, Le Creusot, en Saône-et-Loire, en casa de mis padres. En los edificios tienen los precios del tráfico de drogas a la vista. Entonces, ante eso se necesitan soluciones. Estábamos hablando del ejército hace un rato. Hay un gran ejemplo, es El Salvador, es Bukele. Entonces, no es agradable porque dicen que es un dictador. Pues Bukele, tengo cifras. 730 días sin homicidios bajo el gobierno de Bukele. ¿Qué hizo? Él aplicó una forma de firmeza. Y de la total ejemplaridad del gobierno y las acciones policiales del ejército que se llevan a cabo para reducir a cero el número de homicidios. Antes había 15 al día. Entonces tenemos ejemplos, funciona en otros lugares. Tenemos expertos que hablan de eso. Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Pero claro, tontos no son. Entonces ellos saben escribir motivaciones y argumentaciones por los cuales esas políticas que no tienen sentido común son buenas. Y se las lograron meter a la ONU, a la OEA, a las ONG, y ese ONG, medios de comunicación, y empezó a funcionar y la gente empezó a aplaudir porque ni modo. O a aguantar, o a reclamar como tú y ser despedida por reclamar. Ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos. Pero el primero, para un socio de los delincuentes, es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quebrar la economía criminal y a poner los delincuentes a la cárcel para que lo pueda solucionar. El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y es como dice Bukele, parece que todo se decide hacer al revés. Los gobiernos que han comprado esta narrativa, este discurso progresista, no está priorizando los problemas de su pueblo, está invirtiendo en las tonterías que les dictan su agenda. Y por eso, el 2023, yo personalmente adquirí el compromiso de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género. Y parece estar más preocupada porque se refieran a ella como presidenta y no presidente. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final. Parece una tontería, pero no lo es. El uso del lenguaje es vital para la batalla cultural. Ayer se integró de manera inclusiva en la Constitución la palabra presidenta. Qué bueno, presidenta con A. Entonces por eso hemos defendido nosotros, nosotras, que la A es fundamental. Por eso es presidenta con A. Y ahora las Fuerzas Armadas incluso tomaron el comandanta. Es una transformación en la lengua. De acuerdo con esta necedad, mi hija ya no es una estudiante de arquitectura, es una estudianta. Y una cantante mexicana ahora es una cantanta. La mujer que camina es una caminanta. Una niña que obedece no es obediente, sino obedienta. Y ese hombre no tiene un amante, sino tiene una manta porque es mujer. ¿Por qué la presidente de México
pierde tiempo en estas cosas con tantos problemas reales que tiene ese país. Y asegurarse porque la Constitución agregue tonterías como la perspectiva de género. Es la modificación de 6 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 21 se dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. Es decir, en seguridad y procuración de justicia tiene que establecerse la perspectiva de género. Demostrando claramente cuál es la agenda que quiere seguir. ¿Por qué está dando la batalla cultural? Parece una tontería, pero no lo es. El uso del lenguaje es vital para la batalla cultural. Lo que vende esta izquierda progresista en esta batalla es que el mundo está lleno de relaciones de opresión. Tienen que vender la idea de que los hombres oprimen a las mujeres, los blancos a los negros, los ricos a los pobres y los heterosexuales a los homosexuales para justificar un Estado grande y poderoso. Y quieren un Estado grande y poderoso solo porque lo que quieren es tener más poder. Ellos logran sus objetivos políticos y construyen una sociedad de resentidos, un mundo donde prevalece la envidia, la confrontación y el odio. Nosotros ganamos y prevalece la civilización del amor. Ellos ganan cuando prevalece la confrontación, la lucha de clases. Nosotros si prevalece la cooperación entre todos los miembros de la sociedad. Ellos ganan con la idea esclavizante de que su suerte depende del Estado. Nosotros ganamos con la idea que nos dignifica, de que cada uno es dueño de su destino y que el Estado lo que tiene es que favorecer las condiciones para que haya inversiones que generen oportunidades, para que las personas puedan salir adelante con su propio esfuerzo. En esta batalla cultural nos estamos jugando los valores de nuestra civilización y de la preservación de esos valores depende que nuestros hijos puedan vivir en una sociedad libre donde puedan alcanzar prosperidad. Lo que nos llama la atención es que al siguiente día de que toma posesión sale con esta agenda de llevar la ideología de género a una reforma constitucional, lo cual prima facie siempre se vende como un discurso aparentemente muy de avanzada, progresista, que pretende acabar con las discriminaciones históricas que sufre la mujer por parte de la cis-heteronormatividad patriarcal que la ha oprimido durante toda la historia de la humanidad, lo cual es rigurosamente una ideología. Y es interesante cómo son los gobiernos de izquierda quienes siguen esta línea exacta. Tontería que si le preguntáramos a los ciudadanos si ellos quisieran que sus impuestos se destinen a esto, por supuesto que dirían que no, pero esta es una cuestión de los gobiernos progresistas. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. América Latina tiene a Chile con Boric. Recientemente ganó el Frente Amplio en Uruguay, por supuesto Brasil, con Lula, y México, Venezuela, que tiene su problemática, que todos conocemos, y Cuba, evidentemente. Entonces son gobiernos progresistas que tenemos muchas cosas en común. Esta es la razón por la que los ciudadanos están pidiendo que sus gobernantes sean coherentes, que sus gobernantes atiendan las prioridades del país, porque como ven en el anterior ejemplo, no es solo una cuestión de seguridad. No atacan a Bukele simplemente por sus políticas, sino porque se ha encargado de atacar este discurso sin sentido común, estas políticas progres, esta agenda globalista, que le dice a los gobernantes que se arrodillan ante ella, que sus prioridades ahora son otras. Lamentablemente hoy estamos viendo esa realidad en otros países. Y duele porque nosotros ya sabemos lo que es. Ya vivimos ese escenario repetirse por todo el continente y venimos de ahí. Sabemos para dónde van. Y conocemos qué es lo que está mal. Gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con la élite globalista antes que evitar que sus ciudadanos mueran. Y es aquí cuando vemos que esta agenda ha logrado que países ordenados, que tenían una estabilidad, en el momento que decidieron hacerle caso a estos señores globalistas, comenzaron a desestabilizar sus países, a perder ese orden que habían conseguido con tanto esfuerzo, mientras estos políticos, estos organismos internacionales, junto a la prensa, nos decían que ese era el camino, que a pesar de que ahora había más delincuencia, más drogas, que se estaba atentando con la moral de las nuevas generaciones, ese era el camino correcto, y aquellos que estaban aplicando la justicia, que sí tenían a sus ciudadanos contentos, que venían del desorden y estaban poniendo orden,
Ellos eran los malos, ellos eran los que estaban equivocados. Y justamente el presidente Nayib Bukele recientemente ha posteado mediante su red social de X lo siguiente: no se puede construir, ni siquiera arreglar, nada sobre el desorden social. Tomemos el tráfico, por ejemplo. La solución más lógica es el transporte público. Pero sin orden, cualquiera que pueda permitirse un coche lo evitará, simplemente porque no se siente seguro al usarlo. En El Salvador nos faltan muchas cosas, pero hemos logrado orden social. Tú, en cambio, tienes casi todo, pero estás perdiendo rápidamente el orden social. Ahora puedes predecir hacia dónde se dirigirán las cosas en el futuro cercano. Aún hay tiempo para salvar a tus naciones, pero no mucho. Las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dirigidas a las naciones occidentales, reflejan una crítica contundente sobre la importancia del orden social como base para el desarrollo y la estabilidad. Bukele argumenta que sin un orden social sólido, incluso las soluciones más lógicas y prácticas, como el transporte público, fracasan porque las personas priorizan su seguridad y comodidad individual. En su mensaje, destaca el contraste entre El Salvador, un país que ha logrado establecer este orden a pesar de sus carencias, y las naciones occidentales, que poseen mayores recursos pero están perdiendo esa cohesión social. El texto de Bukele sugiere una advertencia: el deterioro del orden social en las sociedades occidentales podría llevarlas a un futuro incierto si no se toman medidas urgentes. Y es que vemos cómo esta agenda que hoy defienden estos políticos se están atentando contra los valores de Occidente, con políticas incoherentes, como las que decía Bukele: darle sustancias a aquellos que tienen problemas con las sustancias, quitarle la autoridad a las fuerzas policiales, repartir dinero a los criminales, aparte de muchas otras políticas que atentan con la moral de las nuevas generaciones. La respuesta es simple y se supone que no se debe decir en voz alta, aunque ya sea evidente para la mayoría de personas en el mundo. Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestros pueblos. Su objetivo es generar inestabilidad, porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos. Los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo, no están destinados a mejorar. Y cuando un país como el nuestro decide mejorar, entonces está violando las reglas del sistema internacional. Y desde estos organismos internacionales, con el apoyo de la prensa, vemos cómo se cuestiona a todos aquellos líderes que se suman a defender esos valores, que se suman a cuestionar esta agenda, que se suman a decirle que no a estas incoherencias que se quieren imponer. Pero el globalismo continúa utilizando toda su maquinaria, todo ese dinero y poder que tiene en sus medios de comunicación para desprestigiar a todos los líderes, a esos líderes con sentido común, que prefieren atender las prioridades de sus ciudadanos, en lugar de arrodillarse a todos estos ineptos que los cuestionan. Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros derechos humanos. Y algunos políticos de la región, lamentablemente, y cuando digo región me refiero a Latinoamérica, no Centroamérica, me refiero a toda Latinoamérica, se prestan a este juego. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, o los entrevistan, o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de las palabras del presidente Nayib Bukele? ¿Consideran que se está dando este efecto dominó? Y esto es lo que temen todos estos globalistas, progresistas, zurdos, que el poder del ejemplo y los resultados van a poder más que su narrativa, que su discurso. Déjenmelo yo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, muy importante, dejen su like, dejen un comentario allá abajo. A YouTube no le gusta que hagamos videos como este, solo le gusta promocionar tonterías. Así que es muy importante que dejen un comentario allá abajo, cualquier cosa, un saludo, un corazón, emojis. Que compartan este contenido. Si no están suscritos, suscríbanse y activen las notificaciones para que se enteren cuando subimos más videos. Es muy importante todo esto para que se dé a conocer este mensaje, para que enfrentemos estos discursos, a estos señores que utilizan el poder de la prensa, de sus medios de comunicación para desprestigiar a los líderes del sentido común. Necesitamos su ayuda en esto, no cuesta nada, es gratis. Un like, un comentario. Espero que les haya gustado este video, mi gente, ya saben, yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.